va consolidando el camino de los BRICS. Como yo dije, ese es nuestro camino de siempre, desde Bolívar, porque es el sueño del equilibrio del universo. Y el sueño de Chávez, la nueva geopolítica mundial, que es el mundo pluripolar, multicéntrico. Y este es el articulador principal, es el epicentro. Y se está dando los grandes pasos en función de eso. Primera vez que nosotros asistimos a nivel presidencial y el trabajo continúa. Ahora es que viene trabajo, porque se trata de consolidar la agenda económica, que es la nueva arquitectura financiera, la nueva arquitectura monetaria, y es una integración, fíjate, de las nuevas superpotencias, ¿no? China, Rusia, India, las potencias emergentes, Irán, Turquía, Arabia Saudita y los países que modestamente estamos emergiendo con un proyecto propio de independencia y dignidad. Es una integración única para una nueva etapa. Ahora los BRICS tienen una agenda económica poderosa y ha sumado a partir de esta cumbre la agenda política, que creo que unifica a la humanidad. Y en ese sentido, la unificación de la humanidad, por eso es que yo digo, nosotros somos de la familia BRICS, desde mucho antes, de hace 200 años somos de los BRICS. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. También acá los libros y la radio tienen mucho que ver porque nos sintonizan por VTV Radio 99.5 FM. Nosotros estamos viendo el final de la cumbre BRICS. Queremos hoy hablar de las proyecciones de este organismo, el significado que tiene todo esto para Venezuela, y por eso tenemos con nosotros al profesor Luis Brito García. En la cumbre BRICS no solo se planteó el tema económico, geopolítico o comunicacional, también hubo un BRICS cultural. Ese es el logo que ustedes vieron al final del video y de ello hablaremos en otros programas. Hoy estamos con el profesor Luis Brito García para analizar entonces las proyecciones de este organismo y nosotros los invitamos a ustedes a revisar con mucho detalle el blog del profesor Luis Brito García, luisbritogarcia.blogspot.com, porque allí hay un artículo sobre Venezuela y el BRICS publicado el 28 de octubre y también pueden leerlo en Últimas Noticias. Hay muchos datos, Luis, en torno a los BRICS. Extrajimos algunos. Antes de la cumbre de octubre de 2024, el BRICS Plus, además de sus miembros originarios Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, comprende Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Para esa fecha, antes de la cumbre, entre todos alojaban el 45% de la población del mundo, entre otros datos. Casi. Y tú decías algo importante, haría falta un BRICS social que evitara que la usuraria lógica capitalista convirtiera esta magnífica iniciativa en misericordia maquinaria de extracción gratuita de recursos naturales y mano de obra sin derechos laborales ni sociales. Con esto, entonces te hacemos la primera pregunta, ¿qué representa esta organización internacional, qué representan los BRICS o el BRICS en el panorama geopolítico actual para ti? Bueno, es una alternativa a lo que había sido la dictadura prácticamente del G7, un grupo de los 7 países hegemónicos del mundo, y del G20, que el G20 era países desarrollados, con la excepción de 4 países que están en vías de desarrollo, más la Unión Europea. Es decir, esas 2 organizaciones se repartían el mundo como si fuera su propiedad. Y de hecho obedecían a los intereses, las orientaciones, las órdenes de la potencia hegemónica, en este caso Estados Unidos, que en su alianza con Gran Bretaña, pues, y la Unión Europea, que en realidad juega un papel subordinado allí. Entonces,
ese mundo, regido por un número muy finito de potencias que han abusado de su poder, ahora es un mundo que prácticamente se abre a una pluralidad de economías, de sistemas políticos, de producciones. Además, pues, lo importante también del BRICS es la cantidad de recursos que se pueden intercambiar libremente. Estos países hegemónicos habían creado estructuras para dominar la economía cuando en realidad no tienen gran parte de los recursos. Esos países dominantes tendrán 10% de la población del planeta. Toda la fuerza, dominar a la Y fuerza. se reparten casi toda la riqueza del mundo a través de cosas tales como un sistema monetario que les permite imprimir papel y hacerlo valer como si tuviera respaldo. El sistema de bloqueo de los pagos como el SWIFT y otro conjunto de artimañas. Un país puede tener dinero y fondos para pagar y le llega una cosa así y bloquea los pagos. Es decir, ejercían una verdadera tiranía económica, financiera, social, que además se hacía tiranía política y estratégica. Entonces el BRICS es un intento, no un intento, diría yo, es la realidad para romper eso, es decir, un mundo multipolar, o valga la expresión que ya está generalizada, en el cual diversas formas de existir, diversas economías puedan coexistir apoyándose mutuamente sin ser estranguladas por un pequeño club de países hegemónicos, como el G7, por ejemplo, como eso que 7 países van a dominar al mundo, ¿no? Cuando la producción mundial depende de esos 8.000 millones de personas que trabajan cotidianamente para crear la riqueza mundial. Entonces, bueno, es un interesante instrumento que podría representar el fin de la hegemonía creada en torno al dólar y al sistema armamentista. El BRICS no es una unión política, es fundamentalmente económica, social, no es una unión estratégica tampoco. No es un conjunto de ejércitos como la OTAN que está bajo una dirección común para agarrar y destruir a los países que les sean antipáticos o que consideren como sus adversarios. Es una enorme unión de pueblos, respetando las soberanías de cada uno, respetando sus maneras de ser, sus culturas, etcétera, admitiendo la posibilidad y la necesidad de la diversidad en el mundo, con el objetivo de compartir sus recursos e intercambiarlos de la manera más positiva posible, ¿no? Claro, es entonces una alternativa, ¿no? Como decía. Exacto. Porque también el presidente Putin hablaba de no sigan usando el dólar y el euro si quieren, pero aquí tienen una alternativa. No es obligatorio usar únicamente esas monedas y con eso se le quita bastante poder a esa hegemonía económica. Pero entonces, fíjate, muchos analistas han estado opinando acerca del tema. También invitamos a leer lo que ha escrito Fernando Buenabat en La Jornada, lo que ha desarrollado tan ingeniosamente Mirko Casal en RT, en Ahí les va. Les invitamos a ver esos videos, esos escritos. Pero en cuanto al funcionamiento de organismos internacionales que propicien el multilateralismo, lo policéntrico, hay varias formas de decidir, de tomar las decisiones que son grupales, que van a repercutir en todos. Hay mayoría simple, mayoría calificada, hay consenso. Porque estas organizaciones que tratan de ser una alternativa terminan como enredadas en ese mecanismo del consenso. ¿Hay forma de cambiar eso? ¿Está bien que haya consenso? ¿Qué es lo que, Sí, qué es lo que mira, pasa aquí? bueno, es que el BRICS hasta hace poco era una unión de muy pocos países y entonces con intereses bastante comunes, y entonces se podía admitir que hubiera la necesidad del consenso, de que todos estuvieran de acuerdo. Sí. Ahora, el BRICS se ha empezado a ampliar, empezó con 5 países, luego 9, actualmente hay casi una treintena de países. Y van a seguir y agregando. se van a seguir sumando. Entonces, allí habría una situación contradictoria de que prácticamente los países fundadores
tuvieran un poder de veto total. Eso implica que un solo país podría bloquear las iniciativas de todos los demás, ¿no? Lo que vendría a resultar antidemocrático. Sí, pero como abogado, ¿cómo ves tú la solución? ¿Cómo puede evolucionar una organización así hacia una mayoría quizás calificada, que sería como que lo más justo, ¿no? Sí, exactamente. Ahí tendrá que haber, también por consenso, habrá que tomar eso, unas formas más democráticas de llegar a decisiones, ¿no? Porque si no se paraliza, imagínate tú que Naciones Unidas, que tiene como 190 países, un solo país, levantara la mano y ya no se pudiera hacer nada. El BRICS va camino de reunir una cantidad de países en ese sentido. Ahora, si basta el veto de un solo país para paralizar cualquier decisión, casi tú puedes decir que eso paralizaría la organización. Claro, la haría inviable además. Inviable. Entonces, eso bueno, habrá una de las tareas que le corresponde es eso, lograr acuerdos que hagan posible la adopción por mayoría de resoluciones. Sí. Y en todo caso, que los vetos no sean inhabilitantes totalmente. Fíjate tú, por ejemplo, bueno, sí, se vetó el ingreso de Venezuela en la organización, pero ¿impide eso que vendamos nuestros productos? No. ¿Impide que les compremos? No. ¿Impide que en el caso de que se articule ese nuevo sistema monetario entremos en él? No. En absoluto, es decir... No, hemos seguido relacionándonos. De hecho, ha habido una visita que vamos a comentar al final del programa, sí, del vicepresidente de gobierno de Rusia con muchísimas alianzas. Ha habido muchos avances y Venezuela, como tú dices, se ha relacionado con los otros países en esta visita del presidente Maduro y de la vicepresidenta, sí, Delcy y de además el vicepresidente Venezuela tiene la varita mágica. Sí. Que es el control de la energía fósil. Es bueno reiterarle a los auditores, resulta que al público, que más del 80% de la energía que consume el mundo ahorita es energía fósil. 82%. Y Venezuela tiene la quinta parte de esa energía. Es decir, tiene la clave del futuro desarrollo y del proceso económico del mundo. Entonces, cierto. No es una fuerza despreciable que se puede Volvemos pasar para terminar aquí en este segmento a las cifras que ustedes van a encontrar en el artículo de Luis Brito García, que es muy acucioso en la investigación. Estos países del BRICS, antes de la cumbre, ahora esto ha variado estas cifras, alojan el 45% de la población del mundo, reiteramos, crean el 34% del PIB global, disponen de 30% de sus tierras cultivables, producen 40% de sus cereales, 50% de la pesca, 50% de los lácteos, 49.68% de las reservas de gas, 40% de las de carbón, 46% de las reservas petroleras, suplen 46% de la producción del petróleo y 39% de las exportaciones de crudo, y entre China y Rusia manejan el 70% de la producción mundial de uranio. Todas estas cifras van variando a medida que van incorporándose países, pero vamos se van incrementando siempre. Sí, claro, va teniendo más poder esa organización. Vamos a seguir analizando esto en la próxima parte del programa que dedicamos a leer los BRICS. El gobierno brasilero vetó la entrada de Venezuela en los BRICS. Y aunque sucedió hace varios días, la decisión sigue siendo motivo de todo tipo de lucubraciones porque pocos le encuentran una explicación convincente. Empezando por la propia Brasilia, que ha cambiado tantas veces de versión que con cada aclaración oscurece un poco más. Pocos días antes del encuentro, que tuvo lugar en Kazán, Rusia, el gobierno de Lula da Silva. Hoy, 21 de octubre de 2024, tengo el orgullo de informar que sale a la venta mi libro BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. Les quiero explicar un poco de este libro, qué trata o por qué finalmente se dio.
El libro me fue encargado por la editorial Lacal, en concreto por Pascual Serrano, y me llevó a 4 o 5 meses de investigación sobre qué son los BRICS, en qué se conforma este bloque, qué objetivos, cuál ha sido su fundación, su historia, qué metas persigue. De los BRICS se habla muchas veces en los medios de comunicación, pero una información sesgada, poco contextualizada, y eso me llevó a informarme y posteriormente el poder realizar una investigación, sobre todo con un carácter pedagógico, un lenguaje bastante popular, para llegar al máximo posible de población. No es un libro académico, sino simplemente un libro que pretende dar a entender a la opinión pública, tanto en el Estado español como en países de América Latina, en definitiva, de índole internacional, la importancia de este bloque contrahegemónico que pone sobre las cuerdas el occidentalismo liderado por Estados Unidos, donde ha llevado a cabo la construcción de su mundo unipolar, de sus intereses expansionistas y sus injerencias en lo que llevamos pues parte del siglo XX y del siglo XXI. Los BRICS es una estructura, no es solamente comercial o económica, como muchas veces nos pretenden decir los medios. Es una estructura donde existen muchos mecanismos de cooperación entre los países del sur, fundada por Brasil, Rusia, India, China y posteriormente Sudáfrica, añadiéndose 5 países más, y finalmente que también más de 30 países del sur global están interesados en esa estructura. Una estructura que rompe los lazos históricos de dominación del norte hacia el sur, de occidente hacia el resto del mundo, y por lo tanto es de suma importancia entender los BRICS para saber lo que muchas veces ocurre en nuestra vida cotidiana. La inflación, precio de vivienda, precios inasequibles para una gran mayoría de población que piensa que solamente existe un modelo. Y un modelo de cooperación entre los pueblos del sur que rompen con esa dependencia histórica es de suma importancia. Por lo tanto, el libro, que tiene un carácter pedagógico, divulgativo, no es académico, pretende dar a entender que algo nuevo se está construyendo en el mundo y es de suma importancia que todos lo entendamos porque el mundo lo construimos nosotros. Espero que os sea de interés y abierto a cualquier crítica. Para eso estamos, para debatir, para construir colectivamente. Fíjense, ese libro se acaba de publicar hace poquitos días. Si nosotros no tuviéramos el bloqueo que nos acosa, que nos daña, en la época que Isidoro Duarte tenía su distribuidora, él tenía relación con la editorial Lacal y ese libro habría estado aquí inmediatamente, pero ahora cuesta tanto empezar a triangular para ver si por puerta a puerta traer 3, 4, 5 libritos que terminan siendo, no se pueden comprar de lo caros que terminan siendo, si es que pueden llegar. Entonces, ¿qué es lo que hace la editorial Lacal? Hace algún convenio con Venezuela para que se impriman aquí algunos libros, pero eso no es lo natural es el que, como antes, los libros que se estaban publicando en Europa, los libros que se estaban publicando en Sudamérica, los libros que se estaban publicando en Estados Unidos, en África, en todos lados, estuvieran en Venezuela al mismo tiempo que se estaban publicando en el mundo. Entonces, organizaciones como los BRICS nos van a ayudar a subsanar esos problemas. Entonces es importante leer, estudiar, comprender acerca de este tema, y de la mano de Aníbal Garzón va a ser muy interesante que nos acompañe en algún programa para presentar también acá este libro con detalle, para leerlo nosotros también. Que les recomendamos también seguir al diplomático Wilmer de Pablos, que tiene su cuenta en Telegram, al profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, que hace buenos análisis sobre esto y publica permanente en medios y en su blog, el periodista Mauricio Rodríguez Helfenstein, que está publicando cosas muy interesantes por la red X y hablan de temas internacionales. Pascualino Añolillo, por su parte, ha hecho un muy interesante análisis de UNASUR, y este libro da cuenta de ello. Son libros que nos van orientando acerca de todas estas organizaciones alternativas al gran poder hegemónico. Entonces, seguimos entonces, Luis, contigo analizando la importancia de los BRICS en el panorama geopolítico mundial. A tu juicio, ¿por qué este grupo BRICS se vería beneficiado con la entrada de Venezuela como país amigo, asociado, como miembro pleno en un futuro, a tu parecer? ¿Qué es lo que aporta Venezuela a los BRICS? A Venezuela le interesa, porque a los BRICS les interesa que Venezuela esté allí. Bueno, ni más ni menos que la energía que mantiene funcionando al mundo.
vuelvo a insistir, porque es bueno Sí. conocer esa cifra. 82% más de toda la energía que consume actualmente el planeta viene del combustible fósil. Ahora, eso implica que Venezuela tiene más o menos el 20%, la quinta parte de toda la energía fósil del planeta. Es decir, imagínate la importancia de eso. Un ejercicio, un experimento mental, como dicen ahora los científicos. Piensen ustedes, Nueva York sin energía fósil un mes, París sin energía fósil un mes, Londres sin energía fósil un mes. Imposible. Sobre todo en invierno, sin ascensores, Sí. sin luz eléctrica. Se congelan, además. Sin bombas para llevar el agua, sin automóviles moviéndose, sin transporte. El mundo se paralizaría. Y Venezuela tiene la clave prácticamente de la quinta parte de toda la energía fósil del planeta, con además el grave elemento, según toda una serie de autoridades, hay reservas de energía fósil para 4 o 5 décadas, lo cual las hará progresivamente más preciosas para la conversión a un modo de vida que no dependa del combustible fósil que se va a agotar. Imagínate, tenemos la llave del futuro en nuestras manos, por eso nos bloquean con tanta ferocidad, por eso nos tienen, porque bueno, tenemos la lámpara mágica de Aladino en las manos y quieren que la regalemos. Además, la ubicación de Venezuela geográficamente también es Geográficamente, importante, además en el Caribe, fíjate, está cercana del Canal de Panamá, pero está previsto el trazado de otro canal interoceánico por Nicaragua, por eso también Nicaragua es tan azotada. Resulta que por el Canal de Panamá no pueden pasar los supertanqueros que también llevan la energía. Ese nuevo canal que está previsto trazarlo por Nicaragua sí podría dar paso a los supertanqueros y otras supernaves que se están utilizando ahorita en el comercio mundial. Entonces, Venezuela además, fíjate, es un país, a la vez país andino, país amazónico, país de llano, y tiene prácticamente todos los recursos del planeta. La generala Laura Richardson hizo una generosa enumeración de los recursos de América Latina, de los cuales gran parte los tiene Venezuela. Sí. Entre otras el agua, la biodiversidad. Tiene hierro, tiene aluminio, tiene tierras raras, además de los hidrocarburos, tiene aluminio, tiene toda una cantidad, todo lo que es necesario para la civilización contemporánea. Y más importante, gracias a la gratuidad de la enseñanza, ha formado una generación que tiene un importante porcentaje de gente con educación superior. Claro, debido al rigor del bloqueo y todo eso, alguna gente se ha ido, no ha podido culminar sus estudios, pero en líneas generales, en este cuarto de siglo, yo creo que se ha formado toda una generación de venezolanos con alta capacitación educativa, que es un elemento para que toda esa serie de riquezas puedan ser utilizadas de manera útil y beneficiosa para la colectividad. Entonces, imagínate el potencial de nuestro país, equivalente a ese enorme potencial al enorme bloqueo que nos tiene ahora. Tú no vas a bloquear a un país pobre o un país, Claro. un país que no tenga recursos, un país que no sea fértil, etcétera. ¿A quién se le ocurre bloquear el Sahara, por ejemplo, el desierto del Sahara? Claro. No, nada, ahí lo que hay es arena. Hay agua subterránea, pero en la superficie arena. Entonces, la dureza de ese bloqueo que nos tiene es proporcional a nuestra riqueza y a nuestro potencial. Claro, entonces podríamos concluir para terminar este segundo segmento que el BRICS se beneficiaría de la entrada de Venezuela como miembro pleno o como amigo, como país acompañante, como sea la forma, y Venezuela también se beneficia porque hay una cantidad de herramientas que vamos a poder usar y que de las que ya nos estamos beneficiando. Pero en la tercera parte del programa vamos a concentrarnos en los logros que ya se han ido concretando
con esta participación exitosa de Venezuela en la cumbre BRICS y que vienen trayendo buenas consecuencias, beneficios para Venezuela. Ya venimos con más de la librería mediática. Hoy estamos con Luis Brito García hablando de el BRICS o los BRICS. Bueno, llegamos a Kazán, la tercera ciudad más importante de Rusia. Kazán, investigando, significa cacerola, la ciudad donde se enciende el fuego. Y precisamente aquí, como los Prometeos modernos, vamos a encender el fuego de la comunicación, porque Venezolana de Televisión y Telesur, a partir de hoy, firmaremos un convenio para formar parte de la gran familia TV BRICS. Esa gran familia TV BRICS tiene un solo propósito. El propósito es hacer democrática la comunicación internacional, crear una visión multilateral, multipolar de las comunicaciones donde la diversidad idiomática, cultural y la verdad de los pueblos se haga sentir. Tenía que ser aquí en Kazán, precisamente porque Kazán, como dice su nombre, es la ciudad donde se enciende el fuego. En breve estaremos firmando. Son buenas noticias para Venezuela, así que sigamos avanzando en este camino del sur global. Lo que soñó Bolívar, el equilibrio de las naciones, lo que tanto planteó el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, un mundo multipolar, un mundo multicéntrico, ya es una realidad. Recibimos con esta firma el cariño, el amor, la solidaridad de todos los países que hacen parte de los BRICS, pero también de la prensa internacional que está muy pendiente de lo que pasa en Venezuela y lo que hace en Venezuela. Me emociona porque pertenecer a TV BRICS nos da la posibilidad de que el verdadero rostro de Venezuela, la belleza de nuestro paisaje, la riqueza de nuestra cultura, la fuerza de nuestra historia, las luchas que damos en el presente y la verdad, finalmente, de nuestra revolución va a poder ser vista, va a poder ser escuchada, va a poder ser entendida por una cantidad de países que lo único que saben de Venezuela es lo que le interesa imponer a la agencia F, a la agencia AP o a las agencias internacionales. Por lo tanto, todo lo que sea bueno para los BRICS va a ser bueno para Venezuela, va a ser bueno para los países libres y va a ser bueno para la humanidad. Para mí, los BRICS van a representar la cristalización, van a representar la encarnación de ese mundo que nosotros decíamos era posible. Bueno, ya nació, ya está aquí. Yo estoy en ese mundo posible, estoy integrando ese mundo posible como representante de un país que es expresión precisamente de anticolonialismo. Fíjense, recién se iniciaba la cumbre y ya se estaba logrando ese acuerdo tan importante, un acuerdo comunicacional. Venezolana de Televisión y Telesur son parte de TV BRICS y así estamos en relación comunicacional con todos los países que tienen que ver con el BRICS. Y entonces estamos viendo ya resultados de esa cumbre. También la visita reciente del viceprimer ministro de Gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshchenko, que culminó con una amplia agenda de trabajo en la cual Venezuela y Rusia suscribieron 17 acuerdos de cooperación bilateral. Él es copresidente de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, CIAN, Rusia-Venezuela, y luego de reunirse con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se llegó a acuerdos que van a fortalecer las alianzas de inversiones entre Rusia y Venezuela. Entonces, Luis, ¿cuál es tu valoración acerca de que se haya hecho ya un convenio comunicacional del que nos ha hablado el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, y presidente del canal, ministro de Comunicación, de esta visita del primer ministro de Gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshchenko, a Venezuela? Al parecer son logros hacia la incorporación plena de Venezuela a los BRICS. ¿Y qué significaría esa incorporación plena? Bueno, comenzando nada más con este acuerdo sobre cuestiones culturales y comunicacionales,
Imagínate el inmenso tesoro cultural que implica los países que están en el BRIC. Hasta ahora se nos ha mentido que la cultura es producida por 6 naciones en Europa y por la réplica de ellas en Estados Unidos. Oye, los tesoros de la cultura china, 1 de cada 5 o 6 habitantes del planeta es chino. Ahí hay joyas en todas las artes, todas las manifestaciones de la cultura. La cultura rusa, la cultura persa, que es lo que llamamos Irán, pues, ¿no? La cultura de los persas es un mosaico de una riqueza, una belleza y una diversidad verdaderamente impresionante, deliciosa, por así decirlo. Ahora, avanzando a otros términos, a medida que el haber tenido un obstáculo para la incorporación plena no implica que no se pueda ir incorporando Venezuela en otra serie de relaciones. Y yo creo que, resumiendo, nuestra incorporación plena al BRIC sería el fin del bloqueo. Se ha intentado acabar con Venezuela cortándole toda comunicación con el exterior. Cualquier país al que le suceda eso puede ser gravemente afectado. Ahora, con esto se nos abre la puerta al mundo, a la mayoría del mundo, y tenemos para ingresar en ello, por ahora, la energía, ¿no?, que mantiene funcionando al planeta. Ahora, a cambio de eso podemos obtener tecnología, patentes, vías de comunicación, maneras de formar todavía más nuestro personal especializado, técnicas agrícolas, técnicas de toda índole. Entonces, de nuevo, esa muralla que intentaron crearnos, ese muro de la vergüenza, el bloqueo, prácticamente con el BRIC potencialmente está rota ya. Es decir, a medida que progresemos en nuestras alianzas hasta la incorporación plena, pues esos va a ir cayendo como los muros de Jericó en la Biblia. Eso, que se tocaron unas trompetas y aquellas murallas se vinieron Pero fíjate abajo. esa inquietud tuya de que es necesario el BRIC social, ya pareciera que está dentro de los planes, dentro del concepto, porque la próxima semana que vamos a tener 2 programas diferentes en torno a la Feria del Libro de Poesía, a Expoesía, que se va a realizar en el CELAR, eso lo tenemos al final del programa con todos los datos. Ana María Oviedo Palomares, una de las organizadoras, por parte de Editorial Asirema, que es la que tiene esta iniciativa, nos mandó ese videíto que pusimos al principio del programa con los logos del BRICS cultural. Ella nos dijo, allá ya se hicieron actividades culturales que relacionaban los países del BRICS. Ya esa parte social, esa parte cultural, esa parte comunicacional está avanzando. Entonces, yo me acuerdo cuando nosotros diseñábamos la librería mediática que hicimos un método que se llamaba Medios de Comunicación y Lectura, que se llama así, en la que relacionábamos todo lo que salía en medios de comunicación con todos los libros e intentábamos que los chamos asumieran un pensamiento crítico, una posición crítica ante los medios, ante lo que leían. Y eso se derivó en el diseño de la librería mediática. Yo me acuerdo que una vez los hicimos ver varias partes de distintas películas. Entonces un chamo me dice, ya va, un momento, pero aquí todo lo que pasa en el mundo pasa en Estados Unidos. Es que no hay otros países que nos puedan mostrar las películas. Hasta los niños se dan cuenta. Yo decía, los extraterrestres llegaron a Estados Unidos. Hubo no sé qué, Estados Unidos. Hubo algo bueno, Estados Unidos. Todo es Estados Unidos, no hay otros países que nos puedan mostrar. Entonces le dije, bueno, ustedes mismos se dieron cuenta por dónde viene la cosa. Entonces hay un mundo grandísimo que se nos ha negado y que también organizaciones como el BRICS nos muestran, nos ponen en contacto con ellas, porque entonces uno se empieza a interesar qué es Kazán, cuál es la cultura de Kazán donde se hizo la cumbre, ¿ves? Es lo que tú dices, toda esa cultura que se nos ha ido negando por imponernos una única cultura, que es la cultura que viene del norte. Sí. Hay un verso de William Blake que dice, ¿cómo sabes que cada pájaro que cruza el espacio aéreo no es un mundo de delicias cerrado por siempre a tus 5 sentidos? ¿Cómo sabemos de ese inmenso espacio cultural del mundo, del cual nos ha llegado nada más filtrado una partecita, como si eso fuera la cultura mundial? Sí. Ese mundo de delicias culturales de toda índole
que empieza a estar abierto ahora para la intercomunicación, el intercambio en el mundo. Sí, sí. Y además también nosotros tenemos que ir hacia esto, por eso trae estos libros de Luis que ha ido analizando el petróleo, la identidad del venezolano, la literatura con estos ensayos, todo el movimiento contracultural, las ideas de Simón Bolívar, toda su parte literaria, el hecho de narrar es un placer. Trajimos todos estos libros porque creo que es el momento de detenernos a ver todas las cosas a las que nos hemos nosotros también negado, creyendo que no existían o que no eran accesibles a nosotros. Sí. Organizaciones como el BRICS nos van a permitir relacionarnos de una manera muy importante con el mundo. Y fíjate que en el documento final de la cumbre se expresa, para lo que tú decías, Venezuela es vista con simpatía por todos los países de BRICS. En el documento final de la cumbre se expresa la gratitud del grupo y del pueblo de la Federación de Rusia. Elogian la presidencia BRICS de Rusia en 2024, el éxito de la cumbre, y el grupo extiende pleno apoyo a Brasil para su presidencia del BRICS en 2025 y la celebración de la cumbre 17 en Brasil. Nuestra América tiene que estar unida también, es lo natural que nosotros estemos unidos. Pueden pasar muchas cosas de aquí a esa próxima cumbre y están pasando muchas cosas muy, muy interesantes. Nosotros tenemos que saber que nuestra naturaleza es estar unidos y hacia allí vamos y hacia allí vamos a terminar concretando nuestra unión, la unión de nuestra América. Vamos a ver el video de la despedida entre el presidente Maduro y el presidente Putin al final de la cumbre y regresamos ya para despedir e invitarlos a las curiosidades y noticias literarias. Agradezco todo el apoyo que nos ha dado. Большое спасибо за всю поддержку, которую мы оказали. Un éxito grande este apoyo. И это ценность, это большой плюс. Nueva comunicación. Будем поддерживать вас. Огромное спасибо. Пожалуйста, честно, por su participación. Хорошо очень. Participación. Выразительно. Perfecto. Ощущали твою Ну, спасибо. Muchas gracias. Felicitaciones. Vamos. Seguro. Entonces los BRICS y otros grupos alternativos de convergencia entre los pueblos diferentes a los tradicionales van a ser tema recurrente en la librería mediática en próximas ediciones. Y termino yo el programa, Luis, pidiéndote a ver si te animas tú como Garzón a hacer un libro sobre los BRICS. Tus visiones y tus análisis son importantes, más allá de los artículos. Sería interesante hacer algún libro que pudiera irse ampliando. En este caso sí pediría yo que fuera un libro digital de manera que se pueda ir ampliando la información o quizás recoger en un libro los artículos que tú vas escribiendo para tener una guía también de estudio. ¿Qué te parece? No, sí, tengo varios libros en proceso Sí. sobre la situación internacional, pero es interesante eso que dices, centrándose en el BRICS se Sí. podría ir haciendo una especie de itinerario Sí. desde sus inicios hasta el crecimiento de esa como fuerza y como poder decisivo en el mundo. Así es. Y mientras tanto, entonces ustedes no dejen de visitar el blog de Luis Brito García, luisbritogarcia.blogspot.com y seguir todos sus artículos en Últimas Noticias también, porque así estamos bien orientados en cuanto a los análisis que Luis hoy ha compartido con nosotros y los que se le vayan ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces los invitamos a leer siempre, a leer de todo y quedan con nuestras curiosidades y noticias literarias, incluyendo Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Hasta el próximo programa. Curiosidades y noticias literarias. Leamos con la periodista Fátima Flores en Un Minuto para el Libro. Un Minuto para el Libro con Fátima Flores. En este Minuto para el Libro te recomendamos un libro del poeta, escritor y actual fiscal de la República, Tarek William Saab, titulado Discursos al pie del hemiciclo, parte 1. La obra fue publicada por Monte Ávila Editores Latinoamericana y recopila una selección de textos que describen el trabajo y la labor constante de Saab durante el periodo 1999 y 2004.
En este artículo, el autor aboga por la justicia y la verdad. Si quieres conocer más acerca de esta maravillosa obra, no puedes dejar de leer Discursos al pie del hemiciclo, parte 1 de Tarek William Saab. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la Librería Mediática. El equipo de la Librería Mediática felicita y desea éxito en sus gestiones a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ratificados respectivamente como Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, así como a Gustavo Vizcaíno, nuevo Contralor General de la República, todas asignaciones recientes desde la Asamblea Nacional. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Expoesía del 14 al 17 de noviembre en el CELAR Altamira. La Librería Mediática cubre totalmente en vivo la Feria Expoesía con 2 programas diferentes. Uno el sábado 16 de noviembre a las 9 de la mañana desde Estudio BTV y otro el domingo 17 a las 2:30 de la tarde desde la sede de la feria en el CELAR Altamira. Expoesía 2024, primera Feria Internacional del Libro de Poesía. 14 países, más de 30 editoriales nacionales e internacionales. Caracas, Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos, Altamira. En homenaje a la revista Poesía de Valencia. Del 14 al 17 de noviembre. Te esperamos. Ya en cartelera, la película de Daniel Yegres y Humana Cine Producciones sobre la vida de Ali I. Veamos algunos tras cámaras. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Monboy. Cántala. Plano VFX, escena 12, 62, 75, 84, plano 2, toma 1. Con emoción. 3, 2, 1. ¡Acción! A la que la soga se revienta, y al que te pegó solo llévale la cuenta. A la que la soga se revienta, y estás en cuarto menguante, mañana habrá luna nueva. Ida Vitales celebra sus 101 años preparando viaje a la Feria del Libro de Guadalajara. La multipremiada poeta uruguaya Ida Vitale cumple 101 años con preparativos para viajar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México a recibir el premio honorífico Sor Juana Inés de la Cruz. Recordemos parte de la entrevista que nos concedió hace 5 años en Montevideo. Los libros no se llega por azar, por lo menos ya ahora. Sí, cuando empecé, indudablemente, es el azar o una lectura que nos lleva a otra, es una cadena. A veces es alguien que nos lo recomienda, a veces la posibilidad de hojear un libro en una librería y el libro saca la patita. O no la saca, claro. Eso sí, no, yo nunca me lucho contra el libro. Si no se me da de entrada, a veces me ha pasado, sí, que he empezado un libro y a veces hay un momento para cada libro, ¿no? Que no le quiten apoyo a los muchos escritores buenos venezolanos que tienen la suerte de tener todavía ahí cerca lectores, posibles lectores jóvenes. Siempre buscamos los lectores jóvenes, ¿no? Los viejos ya por naturaleza leen. Nada mejor que la revista digital Visor para leer sobre cine venezolano. La Librería Mediática en BTV, 19 años al aire. Un mundo avasallante, donde los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad
solo